El fuego de la nación, del porfiriato a la revolución. El fuego de la nación, del porfiriato a la revolución. El porfiriato. El porfiriato fue un periodo histórico en México que abarcó desde 1876 hasta 1911, durante el cual el país estuvo bajo el gobierno autoritario de Porfirio Díaz. Es irónico que Díaz, quien luchó por la reforma y la liberalización en la Guerra de Reforma, eventualmente se convirtiera en un dictador autoritario durante su régimen, conocido como el porfiriato. Plan de la Noria. Porfirio Díaz, quien había sido un aliado de Juárez durante la Guerra de Reforma, se convirtió en líder de la oposición. El Plan de Tuxtepec. El Plan de Tuxtepec fue un movimiento liderado por Porfirio Díaz en 1876 que buscaba derrocar al presidente Sebastián Lerdo de Tejada y establecer un nuevo gobierno en México. El plan se centraba en varios puntos clave, como la no reelección del presidente y gobernadores, la independencia de los municipios y la reforma constitucional. También desconocía a Lerdo de Tejada como el presidente y a todos los funcionarios y empleados designados por él. Díaz se hizo presidente en 1877. La prioridad de Porfirio Díaz durante su presidencia en México fue la pacificación y el orden, seguido del progreso económico. Sin embargo, eso se logró a costa de restringir las libertades políticas, lo que generó un gran descontento ante el pueblo. Durante el gobierno de Díaz implementó políticas que favorecieron la modernización y el crecimiento económico del país, como la construcción de vías férreas y la promoción de la industria y la minería. Constitución de 1857. La Constitución de 1857 es la ley fundamental de México que estableció los principios y estructuras del gobierno del país después de la Guerra de Reforma. Fue promulgada el 5 de febrero de 1857 y estuvo vigente hasta 1917. En 1880 Díaz entregó el poder a Manuel González, pero él por detrás de la silla presidencial gobernaba. Aquí mostramos algunas de las ventajas que trajo consigo el porfiriato. Fueron políticas, sociales y económicas. Al igual, el porfiriato trajo consigo varias desventajas, como económicas, las cuales fueron desigualdad económica, explotación de los trabajadores, dependencia económica del extranjero, las políticas que son autoritarismo, falta de libertades políticas y la corrupción, sociales, desigualdad social y marginación de los pueblos indígenas, lo cual no queda como un buen presidente Porfirio Díaz por todos los males que hizo a la sociedad. Porfiriato y sus características. En el porfiriato hubo y trajo consigo dictadura, centralización, modernización, exportación y desigualdad social. Caída del porfiriato. En 1910 el movimiento revolucionario, liderado por Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa, derrocó al gobierno de Porfirio Díaz, marcando el fin del porfiriato y el inicio de la Revolución Mexicana. El porfiriato es un periodo complejo y controvertido en la historia de México, que tiene un impacto significativo en la configuración del país actual. Al igual, el porfiriato trajo varios logros. Hubo crecimiento económico, infraestructura, educación. Pero también, como en todo caso, también hubo problemas. Porfirio Díaz no fue un buen presidente, ya que hubo desigualdad social, represión política, corrupción, conflictos con los pueblos indígenas, lo cual por eso es muy juzgado Porfirio Díaz, ya que no tenía la igualdad entre los indígenas y los de clase alta. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del contento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que deriva en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado iniciado el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco I. Madero contra el presidente Porfirio Díaz. Se caracterizó por varios movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios. La situación se prolongó por 33 años, durante los cuales México experimentó un notable crecimiento económico y estabilidad política. Estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la exposición política al régimen de Díaz. El conflicto armado tuvo lugar en primera industria al norte del país y posteriormente se expandió a sus otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y exilió en Francia.
La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del contento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que deriva en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado iniciado el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco I. Madero contra el presidente Porfirio Díaz. Se caracterizó por varios movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios. La situación se prolongó por 33 años, durante los cuales México experimentó un notable crecimiento económico y estabilidad política. Estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la exposición política al régimen de Díaz. El conflicto armado tuvo lugar en primera industria al norte del país y posteriormente se expandió a sus otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y exilió en Francia. Díaz tomó el control del ejército federal. Desde la capital ordenó al general Navarro retomar Ciudad de Guerrero con ayuda del 20 Batallón de Infantería. Los revolucionarios federales se enfrentaron en el Camellón Malpaso, donde los seguidores maderistas tuvieron que retirarse después de 6 horas de combate. Un par de días después, tras 4 horas y media lucha, lograron vencer a los revolucionarios. Díaz ordenó que se reforzaran las tropas de Navarro, quien entró a Ciudad Guerrero el 6 de enero sin combatir, pues la ciudad había sido abandonada. En Zacatecas, Luis Moya se levantó en armas venciendo posteriormente a las tropas federales, en Aguaje, Durango. Poco después tomó la plaza de San Juan de Guadalupe en ese mismo estado. Salvador Alvarado y Juan Cabral tomaron las armas en el estado de Sonora, ocupando los poblados de Chuquirachi, Frontera y Bocachí. Severiano Tamalentes, por su parte, hizo lo mismo en Zaguaripa, mientras que Praxedis Guerrero se sublevó en Janos, en el estado de Chihuahua, pero fue muerto por las tropas federales. En esa reunión, Eulalio Gutiérrez fue designado presidente del país, pero las hostilidades reiniciaron cuando Carranza desconoció el cuerpo después de derrotar a la convención. Los constitucionales pudieron iniciar trabajos por la redacción de una nueva constitución y llevar a cabo a la presidencia en 1917. La lucha entre facciones estaba lejos de concluir. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios: Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928. El 15 de diciembre de 1910, Francisco Villa fue deslojado de San Andrés por tropas federales al mando del teniente coronel Agustín Martínez. Posteriormente enfrentó al general Navarro y decidió retirarse a Parral. Díaz tomó el control al ejército federal desde la capital y ordenó al general Navarro retomar Ciudad Guerrero con ayuda del 20 Batallón de Infantería. Infructuosamente, Madero intentó detener la embestida, pero rebeldes se unieron paulatinamente a la transgeneración, por lo que finalmente decidió dar la orden al resto de sus hombres de proseguir el asalto. Las tropas revolucionarias finalmente tomaron la plaza el día 10, obligando al general Navarro a capitular. Entonces Madero, de acuerdo al Plan de San Luis, fue nombrado presidente provisional y constituyó su Consejo de Estado, en el que incluía, entre otros, Venustiano Carranza, su hermano Gustavo y José María Pino Suárez. Tratados de Ciudad Juárez. El día 21 de ese mes se firmó en esa misma ciudad un documento conocido como Tratados de Ciudad Juárez, el cual establecía lo siguiente. En Ciudad Juárez, a los 21 días del mes mayo de 1911, reunidos en el edificio de Aduana Fronteriza, los señores licenciado Francisco Carvajal, precisamente del gobierno del señor general Porfirio Díaz, doctor Francisco Vázquez Gómez, Francisco Madero padre y licenciado José María Pino Suárez como representantes, los tres últimos de la Revolución. Internándose en Zaragoza, el sureste de Ciudad Juárez, el 14 de febrero de 1911, Madero decidió regresar a México acompañado de algunos seguidores colaboradores y de su hermano Gustavo con el propósito de asumir el liderazgo del movimiento armado, mejorar su organización y permitirles poder atacar poblaciones de mayor tamaño. El 6 de marzo, Madero, al frente de unos 800 irregulares, decidió atacar Casgrandes, Chihuahua, pero fue derrotado por el 18 Batallón de Infantería al mando del coronel Agustín Valdés. Durante el combate resultó herido en un brazo. Madero se retiró, pero reorganizar sus fuerzas y recibió el apoyo de Pascual Orozco y Francisco Villa, quienes operaban en Chihuahua con poco más de 1.500.000 soldados. Quiso atacar la capital del estado, pero posteriormente decidió invadir Ciudad Juárez, ciudad fronteriza con los Estados Unidos. Toma de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez era defendida por lo general
Juan Navarro y coronel de infantería Manuel Tamborel, quienes estaban a cargo de las tropas de la guarnición respectivamente. Los revolucionarios liderados por Orozco y Villa, desobedeciendo las órdenes de Madero, atacaron la guarnición de Ciudad Juárez los días 8 y 9 de mayo y logrando penetrar sus trincheras. Itinerato de León de la Barra. Las renuncias tanto del presidente como del vicepresidente dieron lugar a lo que el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, tomará posesión de la presidencia el mismo 25 de mayo de forma interina, manteniéndose en el poder alrededor de 6 meses. De la Barra formó un gabinete plural en el que se incluyeron porfiristas, maderistas e independientes, lo cual ocasionó una grave crisis política acrecentada con la actitud que tomó Madero frente a los grupos revolucionarios, lo cual causó severas brechas. Durante el itinerato de la Barra y Madero protagonizaron un constante antagonismo. Conflicto con el zapatismo. Auspiciado en los tratados de Juárez, León en la Barra intentó acelerar el proceso de licenciamiento de las tropas revolucionarias. Se calcula que desde los 60.000 rebeldes, solo 16.000 se organizaron en nuevos cuerpos rurales, regresando a la mayoría a la vida cotidiana. El mayor opositor del desarme y desmovilización de las tropas fue Emiliano Zapata, quien pedía que primero se cumpliera lo prometido por Madero en el Plan de San Luis en el rubro que restitución de tierras. Ante esta situación, Madero se encontró en medio de la postura del presidente interino, la cual era apoyada de los asentamientos del estado de Morelos y los reclamos de las tropas del revolucionarismo, que pedían que se cumpliera lo prometido. Divisionismo dentro del movimiento. Durante el itinerato, Bernardo Reyes regresó al país asegurando que tenía interés de unirse a la revolución legalizada. En una reunión sostenida por Reyes de la Barra, Madero, y este último le ofreció a Reyes el ministerio de guerra, aunque ante el descontento de los revolucionarios el ofrecimiento se rompió. Además, el 31 de octubre de 1911 fue proclamado el Plan de Tacubaya, firmado por Paulino Martínez, periodista de oposición, y quien posteriormente se convirtió en ideólogo del zapatismo. En dicho documento se aseguraba que el jefe de la revolución había traicionado sus propios principios asentados en el Plan de San Luis, y lo acusaba por rodearse de miembros del antiguo régimen. Elecciones presidenciales. En medio de dichos conflictos se comenzó a preparar la próxima elección. Madero formó el Partido Constitucional Progresista basado en el antirreeleccionistas y en el Plan de San Luis, el cual presentaba como fórmula Madero en la residencia y José María Pino Suárez por la vicepresidencia. El rompimiento para estas elecciones con Vázquez Gómez, quien había sido su compañero de fórmula en las elecciones pasadas, provocó el distanciamiento de muchos exreyistas experimentados en la política nacional. El Partido Nacional Católico, fundado el 3 de mayo de 1911, 74 presentó a Madero para la presidencia de la Barra a la vicepresidencia. El Partido Reyista, por su parte, proponía a Bernardo Reyes para la presidencia y el Partido Liberal proponía a Emiliano Vázquez Gómez. Las elecciones se realizaron en el mes de octubre, resaltando ganadores Francisco y Madero a la presidencia, con el 99% de los votos, y José María Pino Suárez a la vicepresidencia, dando su inicio al mandato el 6 de noviembre. Presidente Madero de 1911 a 1913. Durante este periodo de transición, el 27 de noviembre de 1911 se modificó la Constitución mexicana en artículos 78 y 109, prohibiendo así las reelecciones del presidente y vicepresidente, aunque este último podía postularse en el periodo inmediato. Además, en diciembre de 1911 se formó la ley instauración de dicha ley, que tenía como finalidad ampliar la libertad electoral, limitar la intervención estatal en las elecciones y expandir el universo de electores, buscando una mayor igualdad electoral. Movimiento zapatista. 2 días después de la toma de posesión de Madero, el presidente envió un representante a Morelos pidiendo que Zapata licenciara a sus tropas. Zapata puso como condiciones que el gobernador del estado, Ambrosio Figueroa, fuera removido del cargo, el retiro de las tropas federales, indulto y salvoconducto para los integrantes de su ejército y el establecimiento de una ley agraria que mejorará la calidad de vida en el campo. Madero rechazó las condiciones y el envió al ejército a Villa de Ayala, donde establecieron un cerco y abrieron fuego con la intención de terminar con el movimiento. Zapata y sus hombres lograron huir al estado de Puebla y el 28 de noviembre dieron a conocer el Plan de Ayala. Al enterarse del Plan de Ayala, el presidente Madero redobló los esfuerzos por terminar con el movimiento sin conseguirlo, lo que al mismo tiempo lo llevó a una mayor enemistad con los hacendados.
A lo largo de 1992, la lucha entre zapatistas y el gobierno fue de reducida intensidad, entre pocos y pequeños grupos rebeldes zapatistas y las tropas del general Felipe Ángeles, quien había recibido instrucciones de Madero de que la lucha no fuera excesivamente violenta. Levantamiento de Pascual Orozco. Desde el momento en que Pascual Orozco desobedeció las órdenes de Madero y se dirigió a atacar Ciudad Juárez, se rompieron las relaciones entre estos dos personajes. La situación se agravó cuando no fue elegido para formar parte del gabinete del gobierno provisional, formado tras la firma de los tratados de Ciudad Juárez, y cuando durante las elecciones a gobernador de Chihuahua, Orozco perdió frente al candidato que Madero apoyaba, Abraham González. Movimientos contrarrevolucionarios. Bernardo Reyes había intentado competir en las elecciones para presidente en 1911, pero ante las amenazas de los maderistas decidió salir del país y desde San Antonio, Texas, lanzó el Plan de la Soledad en noviembre de 1911, el cual buscaba desconocer el gobierno de Madero. Regresó a México el 5 de diciembre, pero se encontró con que sus seguidores habían desertado, por lo que terminó entregándose ante las autoridades federales. Fue encarcelado en la prisión de Santiago Tlatelolco y posteriormente juzgado por un tribunal de guerra acusado de sedición. Intervención del embajador Wilson. El embajador estadounidense de México, Henry Lane Wilson, se involucró en la política nacional mexicana. El embajador estadounidense en el país durante el gobierno de Madero fue Henry Lane Wilson, quien, enemistado con Madero, intervino en la política nacional para derrocarlo. La decena trágica. Desde mediados de 1912 se había estado gestando una conspiración en la que participaron Rodolfo Reyes, hijo de Bernardo, y los generales Manuel Mondragón, representante de Félix Díaz, y Gregorio Ruiz. El día 9 de febrero se inició el golpe de Estado que se consumó en 10 días, por lo que es conocido tal acontecimiento como decena trágica. Durante esa jornada se rebelaron los alumnos de la Escuela de Aspirantes de Tlalpan y una tropa del cuartel de Tacubaya. Marcharon en dos columnas, una hacia Tlatelolco y otra hacia Lecumberri, con la finalidad de liberar tanto al general Bernardo Reyes como a Félix Díaz. Después de ser liberados, Reyes se dirigió hacia el Zócalo de la Ciudad de México, donde buscaba que la guarnición de Palacio Nacional lo secundara. Sin embargo, el general Lauro Villar, jefe de la plaza, ordenó el fuego, muriendo Reyes en el lugar. Félix Díaz, por su parte, se dirigió a la plaza de la Ciudadela, lugar donde estableció su cuartel. Madero regresó confiado a la capital acompañado del general Ángeles y Rubio Navarrete, que se había trasladado desde Querétaro. Huerta se encargó de retrasar y entorpecer los ataques, por lo que Gustavo Madero lo mandó a prender. El 17 de febrero, Huerta recusó los cargos de Gustavo, reafirmando su lealtad a Francisco y Madero. Este ordenó su liberación, recriminando a su hermano por impulsivo. El pacto establecía el compromiso de Huerta de apresar al presidente y disolver el Ejecutivo para tomar la presidencia de la República de forma provisional, a fin de que, llegadas las elecciones, Félix Díaz fuera nombrado presidente. Dictadura de Huerta. Dictadura de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, al llegar al poder, se volvió un dictador que anuló la democracia y la libertad por medio de la fuerza militar. Huerta recibió el apoyo de los grandes hacendados, altos mandos militares del clero y de casi todos los gobernadores, a excepción de José María Maytorena, gobernador de Sonora, y de Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. La gestión huertista se propuso entonces dos metas: lograr la pacificación del país y lograr el conocimiento internacional de su gobierno, especialmente por parte de los Estados Unidos. Intentó conseguir el apoyo de orozquistas y zapatistas, concediéndose amnistías generales y enviando representantes. Pascual Orozco puso algunas condiciones que le fueron otorgadas, como el empleo de guardias rurales para sus soldados,
pago de sueldos a costa del erario y pensiones a viudas y huérfanos, por lo que el 27 de febrero de 1913 Orozco hizo oficial su apoyo al gobierno. Zapata, por su parte, rechazó tajantemente cualquier oferta, por lo que el movimiento morelense continuó su lucha contra el gobierno de Huerta. Plan de Guadalupe. Un día después del ascenso de Huerta al poder, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, se dirigió al Congreso local informando su desaprobación a la designación de Huerta como presidente nacional y asegurando que se rehusaba a someterse a su gobierno. Movimiento en el norte del país. Este movimiento se caracterizó por tener una naturaleza legalista, cuyos segundos mandos estaban compuestos por los principales políticos y burócratas del Estado. Movimientos en el centro y el sur del país. A diferencia de la activa participación que se vivió durante esta etapa en el norte del país, las regiones del centro y sur del territorio nacional estuvieron poco involucrados en el proceso, salvo algunos movimientos de consideración. Intervención estadounidense. El 9 de abril, 6 barcos estadounidenses anclaron cerca del puerto de Tampico, y cuando uno de ellos se acercó al puerto, su personal fue aprehendido por soldados federales mexicanos, aunque los estadounidenses fueron liberados al poco tiempo. El contraalmirante estadounidense Mayo pidió al general huertista Morelos Zaragoza un castigo ejemplar para quienes habían realizado las detenciones y exigió que se izara la bandera de los Estados Unidos, a la cual se le deberían rendir honores con 21 cañonazos. Avance revolucionario y la toma de Zacatecas para inicios de 1914. Los revolucionarios dominaban casi todo el norte del país, a excepción de Baja California. Triunfo revolucionario. El 14 de julio de 1914, Huerta huyó de la capital y al día siguiente, 15 de julio, presentó ante el Congreso su renuncia. Se trasladó a La Habana, Cuba, y de ahí a Estados Unidos, donde fue detenido y enviado a la prisión de El Paso, Texas, donde murió en 1916. Guerra de facciones. Tras la renuncia de Huerta, la capital fue rápidamente ocupada por el ejército constitucionalista ese mismo 15 de julio. Venustiano Carranza llegó a la ciudad acompañado de Álvaro Obregón el 20 de agosto y tomó el mando político y militar. El hecho de que Carranza le hubiera negado la posibilidad de entrar a la capital y que no lo hubiera invitado a la firma de los tratados de Teoloyucán creó un fuerte malestar en Francisco Villa, por lo que varios generales intentaron llegar a un arreglo pacífico. Poco después, Carranza convocó a los gobernadores y generales a una convención, en la que debía elaborarse un programa revolucionario. Expedición puntiva estadounidense. El ataque a Columbus ocasionó que el Congreso de los Estados Unidos diera autorización para castigar a los responsables del ataque, por lo que tropas estadounidenses se internaron en el país. De esta forma, un total de 5,000 soldados al mando del general John Pershing encabezaron una expedición puntiva de 11 meses de duración. Plan de Agua Prieta y asesinato de Carranza. Al momento de estar cerca la sucesión presidencial, Carranza favoreció a Ignacio Bonillas como su sucesor e intentó acusar a Obregón de conspiración, lo que ocasionó malestar en Plutarco Elías Calles, Obregón y Adolfo de la Huerta, quienes proclamaron el Plan de Agua Prieta, documento por medio del cual desconocían el gobierno constitucionalista y proclamaba la soberanía del estado de Sonora. Expedición puntiva estadounidense. El ataque a Columbus ocasionó que el Congreso de los Estados Unidos diera autorización para castigar a los responsables del ataque, por lo que tropas estadounidenses se internaron en el país. De esta forma, un total de 5,000 soldados al mando del general John Pershing encabezaron una expedición puntiva de 11 meses de duración. Plan de Agua Prieta y asesinato de Carranza. Al momento de estar cerca la sucesión presidencial, Carranza favoreció a Ignacio Bonillas como su sucesor e intentó acusar a Obregón de conspiración, lo que ocasionó malestar en Plutarco Elías Calles, Obregón y Adolfo de la Huerta, quienes proclamaron el Plan de Agua Prieta, documento por medio del cual desconocían el gobierno constitucionalista y proclamaba la soberanía del estado de Sonora. La Revolución Mexicana concluyó con la promulgación de la Constitución de 1917 el 5 de febrero de 1917.
Esta Constitución estableció las bases del Estado moderno mexicano y se considera la primera en el mundo en reconocer los derechos laborales colectivos y las garantías sociales. El fuego de la nación, del Porfiriato a la Revolución. El fuego de la nación, del Porfiriato a la Revolución. El Porfiriato. El Porfiriato fue un periodo histórico en México que abarcó desde 1876 hasta 1911, durante el cual el país estuvo bajo el gobierno autoritario de Porfirio Díaz.